queridos, vengo a hablar del protagonista de la semana, que es Urano. Urano es un planeta, lo que llamamos transpersonal, es un planeta que va lento, no es como Mercurio, que se puede quedar 3 semanas en un signo o hasta menos, o como Marte, que tal vez se queda 2 meses, 1 mes y medio en un signo. Urano es de esos planetas que están más lejos y por ende desde la Tierra la vuelta, digamos, que le dan es bastante más lenta. ¿Cuánto se queda Urano en un signo? Urano se queda más o menos 7 años en un signo. Está saliendo del signo de Tauro, donde transformó mucho. Urano es el gran transformador. Tal vez de una manera distinta a Plutón. Plutón es todavía más lento, como 14, 16 años en un signo. Y claro, es como ese que de alguna manera saca las cosas de la profundidad, de la oscuridad, saca la sombra de las cosas y las transforma. Urano es un poco más rápido, más vivaz. ¿Por qué? Porque Urano responde a Acuario, que es un signo de aire. Entonces, claro, el aire tiene un movimiento como más liviano que, por ejemplo, Plutón, que responde al agua, que es Escorpio. Y el agua obviamente es un poco más, hace también mucha transformación y mucho cambio, pero es mucho más como pausado. La energía de Urano es una energía más dinámica. Urano es conocido por los uranazos. ¿Por qué? Porque donde, digamos, Urano se mueve o conecta con otro planeta o cambia de signo, como está haciendo ahorita esta semana, nos trae un cambio tal vez que se siente como sorpresivo, ¿no? Que son esos famosos uranazos. Ahora, para desmitificar un poquito este tema de los uranazos, creo que lo importante es entender que Urano, el objetivo tal vez de Urano, que es muy conectado con la energía, obviamente, de la regencia que tiene de Acuario, es esa visión elevada, ¿ok? Urano dicen que es como la octava superior de Mercurio. Mercurio es más ese conocimiento racional del día a día, ¿verdad? Que lo hace a través de Géminis, a través de Virgo. Entonces, esa como lo pienso, lo hago, lo pienso, lo hago. Acuario y Urano son una energía más bien como déjame macerar esta idea, déjame macerar esta visión y la voy a construir con tiempo, con iteraciones, con cambio, con transformación dentro de la misma idea, ¿no? Urano es como incluso más hasta flexible, tal vez porque tiene más tiempo. O sea, como que trabaja más desde el tiempo y más desde la visión más estratégica. Es menos táctico, tal vez, que Mercurio. Mercurio es mucho más rápido. Urano, en cambio, trae, digamos, son ideas que de alguna manera, como les digo, tenemos que ir como dejando que se maduren las ideas. Y lo interesante de estos uranazos, que a pesar de que se sienten sorpresivos, generalmente activan algo que yo tengo ya años observando, sintiendo, macerando justamente, que ya de alguna manera es algo que yo ya había observado, había visto. Entonces el uranazo es tal vez ese último como grito de Urano que me dice, mira, tengo años mostrándote algo, así como si fuera un profesor tal cual. Tengo años mostrándote algo y tengo años tratando de darte señales sobre el trabajo que tienes que estar haciendo, el tipo de relación que tienes, la relación que tienes con tu familia, la dinámica en tu oficina, un proyecto que tal vez no le has metido, digamos, la dedicación que necesitas. Y Urano, cuando tiene estos cambios, es como, ya tengo tiempo mostrándote esto y se me está acabando la paciencia. ¿Ok? Y ahí es donde Urano se siente el uranazo que dice, ok, tengo tiempo diciéndotelo, tú no me has hecho caso o te has quedado aferrado a la versión anterior, al pensamiento más pequeño, al pensamiento menos elevado y ya como que me cansé y te tengo que mostrar, te tengo que dar un poco el golpe, ¿ok? Y eso es un poco lo que son los uranazos, que cuando hay un cambio de planeta o cuando de signo o toca con un planeta, es como que se agotó y dijo, el tiempo se acabó. Y necesito que te muevas hacia ese lugar o hacia esa idea o hacia ese proyecto que te estaba mostrando. Y finalmente te has tardado. Entonces yo tengo que darte el empujón que tú necesitabas. Eso es un poco lo que son los uranazos. Entonces, si nosotros en estos momentos, en estos días, esto ocurre esta semana, este 25 de abril, si nosotros en estos días estamos experimentando algo, algún cambio, alguna transformación, algo se dinamiza dentro de nuestro entorno, eso tal vez algo fuerte tipo perdí el trabajo, se acabó mi relación, tuve un problema, tal vez tuve una pelea gigante, tal vez tuve una pelea con mi familia, con mi mamá, con mi papá, tal vez tuve un tema complicado en la oficina, se me fue un cliente, tuve un problema, algo que de alguna manera está como explotando.
me está mostrando algo que yo sabía, que yo ya había visto venir. Entonces eso del uranazo, de que las sorpresas son como sorpresas a medias, porque yo ya tengo una idea de qué es eso que necesita atención y sobre todo que necesita cambio en mi vida, ¿ok? Entonces tratemos de, obviamente, un poco lo que va a pasar, un poco ese destino, ese universo nos muestra lo que necesitamos ver, pero yo creo que lo importante de entender lo que está, es tomar mucha conciencia de lo que estamos viviendo, sobre todo cuando Urano está activo, porque sé que ahí hay cosas que de alguna manera necesito mover, necesito sacudir, necesito modificar, ¿ok? Entonces, donde obviamente ocurre en nuestra carta es donde podemos estar experimentando este cambio, esta transformación. No sé si ir como casa por casa, pero obviamente si son casas personales, por ejemplo la casa 1 es la casa de mí mismo, quién soy yo, qué quiero cambiar de mí, cómo me presento al mundo. La casa 2, si ocurre Urano en mi casa 2, tengo que revisar mis finanzas, tengo que revisar cómo estoy trabajando con mi valor propio, el sueldo que recibo, vínculos también, cómo estoy en una relación, estoy en la relación que merezco, estoy recibiendo el reconocimiento, estoy en los lugares donde reconocen mi valor. Si es en la casa 3, conversaciones, información que no he dicho o qué información me está tratando de decir y no estoy percibiendo, no me estoy abriendo a la información. En la casa 4, Urano, si Urano entra en Géminis y es mi casa 4, temas familiares, temas de hogar, pueden haber noticias familiares, puede haber crecimiento del hogar o mudanza, ¿sí? Si Urano entra en mi casa 5, temas con hijos, temas de proyectos personales que necesitan tal vez como que empezar a ponerle atención, empezar a hacer las cosas más a mi manera. Eso es la casa 5. En la casa 6, rutina, hay que cambiar un poco la rutina, hay que cambiar las funciones, pueden haber cambios de cargo, cambios de funciones, o algo que de alguna manera en mi rutina, se transforma en mi rutina, y aquí tengo que tener cuidado con temas de salud y de hábitos, una vez más, escuchar, tratar de adelantarme, saber lo que me está llamando en cuanto a cambios en esta zona. Si es en mi casa 7, cambios en relaciones, claramente, socio, pareja, puede haber conversaciones, puede haber sencillamente una nueva etapa. En la casa 8, si ocurre Urano entre Géminis, y eso es mi casa 8, aquí hay un trabajo un poquito más emocional, un trabajo un poquito más de heridas, pueden haber temas además con las demás personas, pueden haber temas de herencias, todo esto relacionado un poco a los bienes compartidos, a la muerte, que es la casa 8, pero sobre todo a los miedos, sobre todo a lo que tengo que de alguna manera enfrentar, a mi sombra. Si Urano entra en mi casa 9, donde entra en Géminis en mi casa 9, temas con el extranjero, visa, temas legales, se empiezan a mover, se empiezan a modificar. Si Urano entra en mi casa 10, Géminis en mi casa 10, eso significa temas profesionales, temas de liderazgo, temas de figuras de autoridad. Pueden haber temas con papá, con un jefe, ¿sí? Que me hacen ver un poquito qué es mi forma de liderar, en que yo tal vez ya estoy un poquito en otra idea de lo que es jerarquía, en otra idea de lo que es autoridad, en otra idea de lo que es jefatura, ¿sí? En la casa 11, cambios a nivel de amigos, amistades, grupos, ideas, tal vez ya no me siento que encajo con la gente que alguna vez encajé. Y si Urano entra en mi casa 12, bueno, aquí hay un trabajo más espiritual y hay un trabajo también muy relacionado a algo que se tiene que terminar, ¿ok? Sobre todo en la casa 12. Ahí rapidito, digamos, Urano por cada casa, ¿no? Donde esté entrando. Pero igual quiero darles como que esa visión general de lo que sería Urano en Géminis. Primero, bueno, como ya les expliqué un poquito qué es Urano, el regente de Acuario, ese que piensa distinto, ese que se imagina ese mundo mejor, esa trascendencia, eso que yo puedo elevar. Y Géminis, Géminis es información, es comunicación, es las ideas, es el comercio, es las relaciones de mi día a día, es la relación con mis hermanos. Entonces, Urano entrando en Géminis va a haber mucho ese cambio de cómo nos comunicamos, de cómo nos conectamos. Pueden haber cambios en mis relaciones diarias. Pero sobre todo, y es el título de este video, hay mucho de desaprender. ¿Ok? Lo que mejor yo puedo hacer con Urano en Géminis es tomar mucha conciencia de cuáles son las ideas fijas, tal vez, que yo tengo, de las creencias que yo tengo y que de alguna manera marcan mi vida. Marcan mi día a día, marcan las decisiones que tomo todos los días sobre mi trabajo, sobre cómo soy yo en el trabajo, sobre mi familia, sobre cómo soy yo en el hogar, sobre mis relaciones, cómo yo soy en mi relación. Entonces hay como esas creencias diarias que todos los días yo estoy como, no, lo que pasa es que hay que comer de tal manera, hay que trabajar de tal manera, me tengo que conectar de tal forma. Entonces, esa energía de desaprender viene de la naturaleza revolucionaria de Urano.
¿verdad? Porque Géminis, como buen signo de aire, le gusta de alguna manera como saber cosas. Géminis, fíjense que no hay signo más chismoso que Géminis. Géminis necesita saber todo y es mucho de el poder de la información. Sí, obviamente es una potente energía de poder, obviamente la información, saber cosas, pero Urano entrando ahí es como todo lo que sabes es parcial, es incompleto, es perspectiva, o sea, es como esta energía de, mira, ponte a dudar, ponte a cuestionar, ¿ok? ¿Por qué? Porque viene este revolucionario y dice, eso que tú estabas viendo, como el mundo, tus lentes, el filtro que tú le pones al mundo, que es la energía de Géminis, está cambiando, está modificándose, tiene más que mostrarte. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer con este Urano en Géminis y lo que nos va a pasar es esa energía de desaprender, es esa energía de volvernos a preguntar las cosas, volver a cuestionar. Ahora, como siempre, todo lo que pasa en la astrología o lo que tengo en mi carta tiene una vibración alta y tiene una vibración baja. Y quiero que profundicemos en cada una con este Urano entrando a Géminis, ¿ok? Voy a empezar con lo malo, la vibración baja de Urano en Géminis. Bueno, tenemos un ejemplo global clarísimo. El señor Trump es signo Géminis, por cierto. Y fíjense que él tiene una vibración de Géminis baja, que es esas idas y venidas, ¿verdad? ¿Qué no le gusta a la gente de Géminis, que a veces tiene mala fama a los pobres? Es que son doble cara, es que nunca saben y que se acomodan, como que ese tema como de no tener una posición fija. Géminis vibrando bajo y Urano en Géminis vibrando bajo, hay un poco esa inconsistencia de pensamiento, ¿ok? Entonces tenemos que tener atención, no de lo que pensamos, sino de lo que hacemos, de lo que decimos, ¿no? Es como tener un poquito de responsabilidad, porque Urano en Géminis, como llega a revolucionar, tenemos que también entender que incluso una visión que tengo puede estar equivocada. Y puedo, o como acabo de dar cuenta de algo, tengo que tal vez dejar que eso se macere un poquito, lo que decía al principio, más de Urano. Tengo que dejar un poquito como que las verdades salgan, como que esa nueva información madure un poquito. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esas decisiones como de repente un poco apresuradas o impulsivas, porque puede ser ese Urano en Géminis como que todavía mostrándonos cosas, pero no ha terminado de mostrárnosla. Entonces como que tener un poquito esa pausa y cuidado con las idas y venidas, que es mucho lo que hace este señor Trump. Él dice una cosa y luego a los 2 días no lo cambia, entonces el horario, obviamente le está jugando mucho el juego de la manipulación, que esa es otra de las grandes vibraciones bajas de Géminis, ¿ok? Y que tenemos que tener atención con este Urano en Géminis. Tal vez no porque nosotros la hacemos, sino porque tal vez ocurre alrededor de nosotros. Como les digo, con este ejemplo global lo tenemos clarísimo. Entonces, tenemos que tener mucha atención a la manipulación de los demás o a nosotros no caer en la manipulación. ¿Qué difiere la manipulación de la persuasión? Porque la persuasión es un lado positivo de Géminis. La manipulación es cuando hay una mala intención. Tenemos que tener mucha atención con esto. No está mal persuadir, no está mal convencer, es normal, somos seres sociales, vamos a conectar y sobre todo cuando yo lo hago por el bien común. Pero cuando yo lo estoy haciendo, no por el bien común, no por el bien del otro, sino por mi bien, ya ahí hay una manipulación. Entonces tenemos que tener mucha atención con este Urano en Géminis, de saber reconocer eso en los demás y en nosotros, cuando nosotros lo estamos haciendo, ¿ok? Porque en la vibración alta, que ahorita voy a hablar de eso, hay una hermandad. Géminis es el signo de los hermanos. Entonces, claro, parte de esa conexión con qué es lo que nos hace bien a todos es la vibración alta de Urano en Géminis. ¿Qué otra vibración baja puede haber con Urano en Géminis? Desinformación, claramente. Información que no es real. Esto va a pasar mucho. Urano está transformando mucho la manera en que nos comunicamos. Ya ha estado pasando, ya Plutón incluso se adelantó y empezó a cambiar eso en Acuario. Ok, ya estamos en ese y vamos a seguir. O sea, si nosotros creemos que la revolución de la comunicación y de las redes sociales y de la tecnología está llegando a su fin o está en un momento como que ya sabemos de qué se trata, estamos muy equivocados. Ok, aquí todavía falta muchísima información y muchísimo cambio, muchísimas variaciones en cómo nos comunicamos, en cómo nos conectamos. Ok, aquí falta todavía. Entonces, puede haber en el entretiempo esa vibración baja de Géminis de Urano en Géminis, mucha desinformación, noticias que no son, obviamente visión global, pero también nuestra visión personal, nuestra vida personal. Tengamos atención como lo que les digo, dejen que la información tenga más de una fuente, no reaccionen apenas reciban tal vez una noticia o se den cuenta de algo, es como cocínalo un poquito más, porque
aquí hay una energía de trascendencia, pero para que trascienda tengo que darle un poco de tiempo de que se ilumine por completo la situación, ¿ok? No irme con el primer impulso. Ahí es donde cometemos los errores, ¿ok? Otra vibración baja de Urano en Géminis, puede haber dependencia, puede haber mucho de esto como, que dirá la gente, como esa dependencia un poco social. Tenemos que tener mucho cuidado, porque además vienen muchos cambios. Entonces es como no emitir el juicio, cuidar el juicio sobre los demás y sobre mí mismo, ¿ok? Una vibración baja es el chisme, es ese juicio, esa etiqueta. ¿Por qué? Porque Géminis, como le encanta la información y para sentirse seguro quiere información. Y Urano también, porque Urano rige Acuario y Acuario también es información, es pensamiento. Entonces, entre el uno y el otro, como que quieren ponerle la etiqueta rápido para entender qué es, y tal vez le pongamos la etiqueta demasiado rápido y no entendimos bien qué era. Y nos vamos hacia el juicio. Y el juicio, obviamente nada sale positivo de ahí, porque no le estoy permitiendo que ese evento o esa persona me muestre lo que me tenía que mostrar. Entonces también tomemos un poco de tiempo en entender qué está pasando, cuál es la información completa, en no emitir juicio, en no caer en el chisme, en ponerle etiqueta antes de tiempo, ¿ok? Dejemos que la cosa se muestre a su ritmo. Y hay mucho también de apertura, y ahí es por eso le digo que también suelten ese juicio. Yo creo que hay algo bonito. No es fácil, yo entiendo que no para todos es fácil, pero yo creo que hay algo bonito de las cosas que estamos viviendo en el momento actual, que es un poco, obviamente tal vez estamos en una parte de la curva fuerte, de mostrar tal vez demasiado eso que durante tantos años escondimos. ¿De qué hablo? Hablo de sexualidad, hablo de tipos de familia, hablo de tipos de relaciones, hablo de vulnerabilidad, ¿ok? Estamos mostrando cosas que durante muchos años nos enseñaron a esconder. Y eso incomoda. Pero ahí es donde también tenemos que nosotros también abrir esa mente. Y Urano nos va a ayudar a abrir la mente. Y eso es lo que les digo de desaprender. A abrirlo y aceptar. No tengo que practicarlo yo, pero no tengo tampoco, o sea, cuidar el rechazo, cuidar la rigidez. Si hay un opuesto a la vibración alta de Urano en Géminis, si hay una palabra opuesta por completo, es rigidez. Urano en Géminis, me voy a la vibración alta. ¿Cuál es la vibración alta de Urano en Géminis? Apertura, perspectiva, cambio, transformación, movimiento. Pienso mucho en la carta de tarot del carro. Es como, vamos, me muevo, voy probando. Si lo quieren ver más a nivel personal, tienen una idea, empiecen a seguirla, no importa que se equivoquen. Aquí hay que estar muy cómodo con el error con Urano en Géminis. ¿Por qué? Porque estamos en cosas nuevas. Desaprender implica que lo que yo creo que sé, lo suelto y genero una nueva verdad. Y esa nueva verdad toma tiempo, toma errores, toma probar, pero tengo que empezar a probar, porque si no me voy a quedar estancado en esa verdad que realmente no es que es verdad o no, no es que ni siquiera me eleva, sino que es sencillamente cómoda. ¿Ok? Entonces la vibración alta de Géminis tiene mucho de cuestionamiento. Cuestionamiento no por joder, no por fastidiar, no por ser rebelde, sino porque tengo la humildad, vibración alta, humildad, de entender que no soy omnipotente, que no soy el que sabe todo, ¿verdad? De soltar la soberbia. Entonces, vibración alta de Urano en Géminis es entender que no sé todo y abrirme a la nueva información, abrirme a las personas. Aquí hay mucho de escuchar, pero escuchar de verdad, con la disposición de cambiar mi perspectiva, ¿ok? Hay mucho también de construir en conjunto. ¿Por qué? Porque Urano es como conexiones distintas, Urano es como exótico, como excéntrico, y Géminis es conexión. Entonces es como de repente decir, oye, este tipo me cae malísimo, siempre lo he odiado, y de repente déjame verlo con otros ojos, déjame verlo con otros lentes, y déjame ver de dónde viene, qué información tiene. Tal vez me cae mal porque es distinto a mí en algo, pero tal vez esa diferencia me complementa a un pensamiento mío, y podemos entre los dos crear una cosa más fuerte, más sólida y distinta, innovadora. Otra vibración alta de Urano en Géminis es innovación. Es pasar, no quedarme aferrado a ninguna idea, que eso sí le pasa a Acuario. Acuario es más de aferrarse a la idea. Géminis tiene la variedad, pero entonces es
A ver, unir la energía. Acuario, yo siento que es como ese conocimiento que crece, que eleva. Géminis es el conocimiento que mueve como más de lado. Aquí es como tener la movilidad de Géminis con la convicción de Acuario. ¿Ok? Entonces hoy tengo esta información, me abro y empiezo a tener más información y como que se va agrandando el pool. No solamente de la información per se, no es que voy a llegar a la verdad. No es tanto llegar a la verdad. Es como agrandar el contexto, agrandar el alcance de esa idea, de ese proyecto, de mi relación, de mi hogar, de cómo hago mi trabajo, ¿sí? De todo esto que les estoy diciendo. Vean dónde queda Urano en su casa, por ejemplo, de quién soy, de la crianza de mis hijos. La voy a elevar, la voy a hacer más grande. Voy a incluir nuevas ideas para crear esa mente, que es un poco esta opción que tengo con Urano en Géminis, ¿verdad? De mi relación, no de que va a ser poliamor, sino de que, oye, de repente la relación nos da para más, de repente tener el espacio suelto cada uno solo y luego entonces volver juntos y nos genera una flexibilidad y una riqueza dentro de la relación, ¿sí? De viajar, o sea, es como que entender un poco cómo puedo hacer más, cómo puede ser más a través de la variedad, a través de la información, a través de la apertura que es Géminis, ¿ok? De esa día a día. Entonces, en general, es como les digo, aquí hay una... Y lo otro creo que es muy importante, no quiero dejar de decirlo, que lo pensé antes de empezar a filmar. Aquí hay un gran trabajo de creencias. Y miren, yo creo que el gran trabajo del 2026, yo me atrevo a decir, es creencias. ¿Por qué? Por esta energía de aire. No solamente va a entrar, ya está ya Plutón en Acuario, va a entrar Urano en Géminis, sino que el nodo norte y los eclipses, ya tuvimos un eclipse en Acuario, ocurren en Acuario Leo. ¿Ok? Entonces en Acuario Leo nos está mostrando, aquí también es puramente, esto es puramente. Y a mitad de año, en julio, Júpiter, que es el único que está ahí en agua, ahí en Cáncer, ahí manteniendo la emoción un poco aferrada, Júpiter entra a Leo. Entonces, este es un año de ideas, este es un año de diferencias, de innovación, de crear de algo que nunca se ha hecho antes. Entonces, más al título de este video, desaprender qué tengo que soltar, de qué creencia tengo que cuestionar, tengo que trabajar, tengo que enfrentar, tengo que desarmar por completo, atreverme a soltar porque es que vienen cosas nuevas, vienen nuevas ideas a mi vida, vienen nuevas personas a mi vida, las cosas están cambiando y no van a dejar de cambiar. Entonces, si yo me quedo aferrado a esa forma, a esa creencia, a esa tradición, me estoy perdiendo y me voy a quedar desactualizado y me voy a quedar chiquito, me voy a quedar como el rígido dentro de un mundo que ya está siendo mucho más fluido, ¿ok? O unos años de fluidez, ¿ok? Entonces, aquí el gran cuestionamiento y sobre todo a nivel personal, y si quieren hacer un ejercicio, tal vez conectan dónde queda su Urano natal o dónde está pasando esto de Urano, qué creencias tengo en relación a mí, qué creencias tengo en relación al trabajo, qué creencias tengo en relación a las relaciones, a la relación de pareja, al matrimonio, qué creencias tengo en relación a mis hijos o a tener hijos o a cómo crío mis hijos, qué creencias tengo en relación al país en el que tengo que vivir. Conecten todo eso, todos esos puntos y cuestionen las creencias, obsérvenlas. Cuestionen, ¿de verdad yo tengo que hacer esto de esta manera? ¿De verdad sigo siendo esa persona? Y ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacer con este Urano en Géminis, porque la información está cambiando, la conexión está cambiando, el mundo está cambiando, mi mente está cambiando. Entonces, este es el momento de darle ese botón de reset y decir todo lo que sé, todo lo que he hecho, me ha llegado hasta aquí y me dio unas herramientas, pero estoy nuevo para construir como nuevos pilares de creencias, nuevos pilares de formas de ver el mundo. Y eso es crecimiento, ¿ok? Y eso es lo que viene. Quedarnos igual va a ser muy difícil, ¿ok? Entonces, el que no tenga la apertura y el que se quede en la rigidez, el que se quede en esa seguridad, me quedo aquí en lo conocido, le va a costar muchísimo mantenerlo. Yo creo que igual, tarde o temprano, es como que Urano viene por ti y se le va a mostrar un cambio, se le va a mostrar una transformación. Entonces, mucho mejor que sea desde la conciencia, desde lo que yo quiero elevar, desde nuestros términos, nuestros propios términos de lo que yo quiero que sea mi vida. Mucho mejor que venga desde ahí, a que venga desde el accidente de que pasó algo que transformó mi vida.
y no tuve tiempo de responder, sino sencillamente desde una impulsividad o desde el miedo o desde la sombra, ¿ok? Entonces trabajemos más desde la conciencia, qué son esas cosas en nuestra vida que ya no están obsoletas, que ya no están al día, que ya no son así, con toda la energía en Aries. Además es esa persona que ya no soy, las personas con las que ya no quiero estar, la conexión que ya no quiero tener y la idea que ya no me define. Y desde ahí atrevernos nosotros a agarrar ese lienzo en blanco, darle al botón de reset, agarrar el lienzo en blanco y empezar a pintar una nueva etapa. No eliminando la etapa anterior, no se trata de eso, se trata de construir sobre ella. Se trata de atrever a darnos la vuelta, digamos, un poquito al timón y decir, mira, me voy por este camino. Estaba yendo hacia este camino, pero ahora las cosas que sé ya no construyen sobre ese camino, ya no construyen sobre esa persona que yo en algún momento quise ser. Atrevernos entonces a tomar un nuevo camino. Sin juicio, sin creencias que nos limiten, sin deber ser, sobre todo, muy fuerte esto, sin deber ser, con mucha atención al límite, ¿okay? Al límite que veo, al obstáculo que veo. Y también conectar mucho con ese valor propio, conectar mucho con ese merecimiento y sobre todo con la capacidad, con lo que somos capaces, con la capacidad que tengo. Es como que también confiar más en nosotros, porque esa también fue una de las grandes lecciones de Urano en Tauro. ¿Cuánto es lo que valgo? ¿Qué es lo que sé hacer? Y trabajar desde ese valor propio, desde esa autoestima. Bueno, con eso, ese es el análisis un poco de este Urano en Géminis. Vamos a entender qué nos trae, vamos a observar mucho. Igual voy a estar mostrándoles un ritual para que lo trabajemos. Hay algunos prompts, acuérdense que pueden recibir un prompt personalizado, qué es Urano, cómo compararlo con su Urano natal, cuáles son los aprendizajes que trae, cuáles son los aprendizajes que les dieron en Tauro. Si me escriben, todo eso está en mi bio ahí en Instagram. Y pueden, digamos, por solo $10 tener su prompt personalizado de entender cómo este Urano, entrando en Géminis, los afecta según su propia carta astral. Igual estoy completamente a la orden por varios medios si me quieren escribir. Y bueno, vamos a ver qué nos trae este Urano en Géminis en las próximas semanas, años, meses, etc. Chao.